ayuntamiento os plantea? ¿Cómo surge? No, hombre, siempre que... El año pasado cuando estuvimos actuando en un antiguo en Mérida, estaba el presidente de Extremadura y estaba Antonio y estaba... Bueno, y comentamos que lo que queríamos hacer era pues unas clases, unos cursos de verano, queríamos hacer muchas cosas y bueno, pues estuvieron muy interesados en ello y bueno, pues todo ha sido... Es recíproco porque evidentemente cuando ya te arraigas en algún sitio pues empiezas a echar las raíces, ¿no? Y entonces la comunicación empieza a venir sola de un lado a otro. Ahí pues podíais hacer, nosotros, pues sí, podíamos hacer, ¿no? Y entonces ya empiezas un poco a tejer la tela al nivel que te apetezca y al nivel en este caso pues en este caso pues es a nivel de no empezar a hacer una escuela que ya está hecha, porque si hay una escuela española de danza es la escuela de Víctor Villate, eso está clarísimo, no se va a empezar nada de nuevo, simplemente todo ese bagaje de tantos años y toda esa excelencia en la enseñanza, poderla llevar de una forma más fácil, pues siguiendo aquí a la gente de la ciudad o a la gente que igual que se han desplazado a Madrid, si les apetece desplazarse a un entorno como la Vera, pues que lo hagan si quieren, pero desde luego la gente de la Vera que tenga un acceso fácil. La forma de bailar de Víctor Villate, porque yo formado escuela, tengo mi propio método de enseñanza, entonces y Eduardo está muy bien porque las clases que va a dar son las clases de repertorio, las clases que tanto de él como mías pues hemos coreografiado y... Por eso es necesario que el alumno tenga un nivel básico, ¿no? Al ser clases magistrales no es empezar con 6, 7 años, empezar de cero, ¿no? La idea es que este refuerzo de clases sea para gente que ya tiene una base, tenga una clase magistral con Víctor Villate, una clase de repertorio que es donde ya el alumno con una base pues entra en contacto con el mundo de la coreografía y digamos empieza a tener contacto con lo que va a ser luego profesionalmente, ¿no? Y evidentemente va a ser adaptado a cada nivel y entonces estas clases yo creo que van a ser muy interesantes a los alumnos porque va a ser no solo la clase magistral con el maestro donde van a aprender de otra manera, ¿no? un sentir diferente la danza, que es lo que ha caracterizado a Víctor, ¿no? Porque a todos los que hemos sido sus alumnos, como yo, pues lo que te ha transmitido es esa pasión, ¿no? La pasión que tú tienes te la refuerza, te la trabaja y te la potencia, ¿no? Con lo cual acabas siendo un autodisciplinado de lo tuyo, de tu danza a tope y luego a través de las clases de repertorio entras en contacto, ¿no? Con una forma de bailar, con un estilo de bailar que ha caracterizado tanto a Víctor como a mí como coreógrafos y el alumno puede en un mismo día, ¿no? Y en un fin de semana pues entrar en contacto de alguna forma y al mismo tiempo pues estar en contacto con Villanueva y un entorno tan natural y tan especial, ¿no? Que no es ir a una urbe, que es un sitio que vas a pasear y vas a tener un aire puro, puedes ir a beber agua a una fuente estupenda, que en Madrid o en las grandes ciudades no tienes esa oportunidad. Las personas interesadas, ¿dónde pueden buscar más información o apuntarse? ¿Tenéis ya un entorno web o...? No, de momento simplemente tenemos una dirección de correo, victorvillatescuela@gmail.com, que es donde pueden empezar a ponerse en contacto, vale, y el Ayuntamiento de Villanueva. Vale, porque esa es otra parte de lo que dejo. Entonces, ¿empezáis? ¿La primera clase magistral comienza pues el primer fin de semana de septiembre. Luis, disculpa. Sí, para los alumnos que vengan a los campamentos de verano, que habéis hablado antes, vosotros os encargaríais de buscarles alojamiento. Sí, bueno, ese es el proyecto. El ayuntamiento además ha conseguido una especie de colegio, un espacio donde puedan estar, y sobre todo hay casas rurales. Sí.
sea que con tiempo se les dará toda la información a los alumnos que escriban y que quieran información, pues se les dará para que puedan estar en diferentes sitios, o bien en colegios, en el colegio sí, o en casas rurales o en los sitios que digamos que provocan el Hay ayuntamiento. casas rurales, hay campamentos, etcétera. Sí, Hay- sí, hay Ya he sitios. mirado antes, pero es muy caro, va a ser caro hacer las clases magistrales. ¿Cuánto puede costar un fin de semana? No, las clases, mira, van a ser unas clases magistrales a unos precios de clase normal, porque van a ser, Que pidan información. sí, digamos. que pidan información, pero vamos, no baratas, baratísimas. Perfecto. Volviendo un poco al tema de la escuela, en la escuela de Madrid, ¿habéis tenido alumnos o alumnas de extremeños o de la comarca de la Vera? Sí, sí, hemos tenido dos gemelitas que venían de Plasencia. Las dos pues, buenísimas, iguales, que te confundías quién era quién. Y hemos tenido también de Navalmoral, Y Moricatillo, ¿no? De Talavera, Moricatillo también. Moricatillo, donde estuvo Sí. con vosotros en la escuela. Sí, como profesora, sí. Sí. Pero ella estaba más bien a poemas. Sí. Era una clase también Sí, de la escuela de poetas. Sí. Mónica daba clases, ¿no? Estuvo como Sí, profesora, sí, ¿no? Sí. O sea que el ayuntamiento es verdad que hemos estado un poco alucinados, ¿no? De ver el alcalde, Antonio Carrelote, el entusiasmo que ha tenido tanto él como su hijo, como toda la gente que trabaja para el ayuntamiento, cómo nos han acogido y lo felices que están de pensar que Villanueva va a ser un referente para la danza.